Hola, no te puedes perder este episodio porque tuvimos un gran invitado. Estuvimos hablando con Manuel Pérez. Manuel Pérez es médico especialista en medicina laboral y del trabajo. Hablamos del bienestar laboral y de su relación con esta maravillosa especialización. En este capítulo vas a aprender sobre salud mental. Hablamos también sobre evaluaciones médico-ocupacionales, datos interesantes que debes de llevar a tu práctica clínica. Así que por favor, no te pierdas este episodio. Hola, soy Julián Ramírez y junto a mi amigo productor Víctor Correa les damos la bienvenida a la tercera temporada de Somos Bienestar Laboral Podcast. Un espacio para hablar de lo que realmente importa, la seguridad y el cuidado en el trabajo, porque crear un ambiente donde todos nos sintamos bien transforma nuestras vidas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Somos Bienestar Laboral. El día de hoy traemos un capítulo de bienestar en el trabajo y vamos a hablar de la importancia de la medicina del trabajo y la medicina laboral. Y traigo un invitado muy especial para este episodio y vamos a estar hablando con el doctor Manuel Pérez. El doctor Manuel Pérez es también colega, es médico laboral y del trabajo, fue mi profesor en la universidad y es presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo del capítulo Antioquia. Manu, bienvenido por estar en este Juli, episodio. qué placerzote estar aquí acompañándote en tu proyecto. Yo encantadísimo de que conversemos estos minutos acá y bueno, viviendo la experiencia totalmente contigo aquí. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Manu, por aceptar esta invitación y quisiera que empezáramos a hablar por tu historia. ¿Cómo un joven Manuel llega a la medicina del trabajo, medicina laboral? ¿Cómo es esa historia? Quiero escucharte. Vale, está muy bien. Mira que por allá en el año 2007 les mentiría a todos si les contara que tenía una vocación específica por ser médico especialista en SST. De hecho, en esa época apenas estaba conociendo el mundo de la seguridad y salud en el trabajo a través de un trabajo que tenía con una entidad promotora de salud aquí en el país, muy grande, pero te cuento, Juli, yo soy hijo de un padre que es médico, mi familia, mi madre también está en el área de la salud. Mi padre me llevaba a quirófanos desde muy chiquito, entonces mi vocación directa e inmediata era conectarme específicamente con el ámbito quirúrgico. A mí me pasa algo muy puntual, por allá como en el 2007 más o menos, y es que estando en la universidad estudiando mi posgrado, yo no estaba 100% seguro de estar dedicado 100% a una actividad quirúrgica, que era el posgrado que estaba cursando en ese momento. Y si hay algo que yo debo rescatar de lo que me pasó a mí, es el poder preguntar a personas que la suficiente confianza hoy los han convertido en mis mentores. Y yo a ese profesor de posgrado le decía, mira, tengo esta duda, no estoy como vibrando mucho con la especialización quirúrgica que estoy cursando, pero ¿qué es lo que puedo yo hacer? Creo que voy a pedir un año sabático, voy a parar. Y me dijo, no, mira, calma, vamos a hablar con el jefe de posgrado de la universidad. Hay una especialización que se está moviendo muchísimo, no pierdas el ritmo académico. Y conozco en ese entonces la especialización en medicina laboral y del trabajo. Yo la conozco, empiezo a hacer búsquedas y ya había conocido la gran diferencia que había entre la prestación de un servicio de salud a una EPS en nuestro país y la prestación de un servicio de salud a través de las administradoras de riesgos laborales, en donde tú muy bien lo sabes, nos permiten tener accesibilidad y oportunidad de citas, de tratamientos, de procedimientos mucho más rápidos que en el otro, y ahí hice la primera conexión. Hasta que empiezo a cursar la especialización y fue amor a mis mentores y a mis profesores, que tú por supuesto también los conoces. Entonces, ese fue mi primer acercamiento real a esta especialidad. Yo tuve que conocerla, tuve que buscarla. Fue una segunda opción que tuve en mi vida y hoy por hoy agradezco esa posibilidad que me dio mi profesor en buscarla y no me arrepiento en ningún momento. Pasa que conté con algo de suerte, Juli, y es que justo cuando me graduó, el gobierno nacional cambian todas las leyes de seguridad y salud del trabajo. Y eso hace que se haya puesto
en el mapa la importancia y la relevancia que tiene cuidar a los trabajadores desde las labores que desempeñan y no solo desde el evento de salud, que es como nosotros nos formaron. A nosotros nos formaron para atender enfermedades, a nosotros nos formaron para diagnosticar enfermedades, muy poco nos han formado para mantener el mejor grado de salud de las personas, y creo que allí ya la historia es la que vivo en estos momentos, 18 años después, en donde vivo, promuevo, agradezco a esta especialización y enseño lo valioso que es como médicos aprender esta otra parte, con muchas barreras, con muchas dificultades en el sentido de que piensan que somos médicos administrativos y demás, tú lo sabes bien. Sí, sí, claro, eso es frecuente. Eso es del diario vivir. Del diario vivir, pero recuerdo que en mi momento la forma en la que estudié, yo tenía que pasar por todas las especialidades médicas y quirúrgicas enfocadas en el ámbito del trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, yo realmente tuve una formación muy clínica y hoy te digo, amo por completo lo que hago, disfruto inmensamente lo que hago y promuevo la importancia de que desde el pregrado los médicos entiendan lo que nosotros hacemos al interior de las empresas. Claro, y una formación clínica que es muy importante porque yo siempre lo explico de la siguiente manera, o sea, cuando sucede una enfermedad laboral o un accidente por causa pues del trabajo, donde llega el trabajador al final, todo el proceso de calificación, rehabilitación y reintegro, imagínate cómo se haría eso si el médico de ese lado no supiera de clínica. Entonces, entras en un punto en que nos estamos desligando completamente de eso muy bien que sabemos hacer, que es la actividad administrativa, pero va a esa parte clínica que es deber conocer de nosotros en nuestra especialización. Quisiera entrar con una pregunta, Manu, y es, ¿qué relación tiene para vos el bienestar laboral con lo que nosotros hacemos? ¿Qué papel juega la medicina del trabajo, la medicina laboral en el bienestar, en el trabajo? Ok, Juli, bueno, mira, creo que bienestar es una de las palabras que más estamos utilizando en los últimos años. De acuerdo. Siento que estamos en medio de grandes preguntas, incluso desde la formación de los nuevos profesionales en salud, desde médicos y otras áreas ocupacionales, y por supuesto que especialistas, porque siempre nos han enseñado a tratar enfermedades. De principio estamos hablando de que son las enfermedades la principal búsqueda de nuestra área de profesión. Cuando hablamos de bienestar, tenemos que entender que es la verdadera forma en la que hacemos nuestra profesión. Vamos a remontarnos a conceptos técnicos que tienen un montón de años, pero tienen la total vigencia, como cuando la Organización Mundial de la Salud hablaba de los tipos de prevención, y la bandera principal es prevenir enfermedades y promover la mayor calidad del estado de salud de las personas. Cuando hablamos de bienestar hablamos precisamente de eso. A mí me gusta hacer una deconstrucción de la palabra y al final es bienestar. Tienes la necesidad de estar bien, tienes la necesidad de ser coherente, tienes la necesidad de entender que el trabajo es una pequeña parte de todo lo que hay alrededor del ser humano. Y si soltamos ese globo del trabajo, obviamente vamos a hablar del trabajo porque estamos enfocados en este tema, tiene un tema supremamente relevante entender las otras áreas ocupacionales de las personas, qué hacen en su ciclo vital. Un niño, ¿qué más quiere hacer? Jugar. Entonces, ¿qué hacemos para que el juego le brinde nuevas herramientas para que se sienta mejor y desarrolle su máximo potencial? En las personas como nosotros, adultos, ¿cuáles son las actividades que nos van a ayudar a encontrar mejor longevidad? Un estado en donde podamos ser completamente autosuficientes. Entonces, hoy bienestar para mí es una gran tendencia, más allá que sea una tendencia, es la necesidad que está teniendo todo el gremio, iniciando por el gremio de la salud, porque lo tiene que predicar y aplicar, por supuesto, pero desde el otro punto de vista, es lo que siento yo del despertar de la humanidad. Pasa que venimos de una pandemia, pasa que entendimos un montón de riesgos implícitos que tienen las personas,
Y creo que tanto estilos de vida saludable como esas otras situaciones que te pueden ayudar a mejorar tus sensaciones de emoción, tu serotonina, tu placer y tu buen vivir, hoy están casi que a la puerta de la esquina pidiendo, a la vuelta de la esquina pidiéndote intervenciones. Entonces creo que ese es el gran match que tengo con la palabra bienestar y con todo lo que vamos a tener en desarrollo en este podcast. Si yo te pregunto a vos qué tuvo que pasar para que pasáramos de una medicina laboral y del trabajo enfocada en accidentes y enfermedades a traer ahora en lo que estamos desarrollando, que es en lo que estamos incursionando y vamos bien, ese foco preventivo, ese foco de bienestar, ¿vos en qué pensarías? ¿Dónde cambió la historia? ¿Dónde llegó la importancia que realmente tiene este cuento que va más allá de hacer una charla, entregar una cartillita Total. y hacer que pase? ¿Vos qué pensarías de eso? Total. Yo creo, Juli, que justo la pandemia, ese año 2019, finales 2019-2020, que llegué aquí a Colombia, ese momento de estar en una sensación mundial de estar confinado y preocuparte y preguntarte otras cosas sobre tu vida fue fundamental para entenderlo, porque sí hemos hablado de bienestar y estilos de vida y promoción de la salud desde muchos años, pero, por ejemplo, no tenemos consultas para prescribir ejercicio, no tenemos consultas en nuestras entidades de salud para prescribir la mejor nutrición que puedan tener las personas. No tenemos consultas enfocadas en cómo acceder y cuáles son las estrategias de tener el mejor sueño reparador. Y así un montón de cosas que pudiéramos estar hablando. Insisto, hemos estado enfocados muchos años en la enfermedad. Hoy vamos a empezar a buscar esos momentos en donde cambia por completo la percepción. Yo creo que pandemia fue uno de ellos, porque estilos de vida saludable y promoción de la salud, si lo vamos a llevar al ámbito legal, también está en el ámbito legal como cumplimiento obligatorio para las entidades de salud y para los empresarios. Mínimo, recordaré una norma ahora, la de estándares mínimos del año 2012, y ella puntualmente ahí está enfocándose en el hecho de que hay que gestionar estilos de vida saludable. Pasa que ahora hay un nivel alto de conciencia porque se ha convertido en tu factor protector. O sea, la manera en la que vives te va a garantizar un tiempo de vida mucho más próspero, mucho más óptimo y mucho más funcional. Crear estrategias, también las mismas personas que trabajan en SST y los cambios generacionales también te ayudan hoy a ver el mismo problema de diferentes ópticas. En este momento nos encontramos frecuentemente en las empresas que conviven justo allí diferentes generaciones, con todo lo que ello tiene, sí, sin calificar una que tiene unas habilidades digitales superiores a las otras, pero por supuesto que esas otras generaciones lograron tener unas habilidades de negociación, de comunicación, de manejo de equipos supremamente importantes. Básicamente, hoy ver un problema con diferentes ópticas te va a permitir realmente entender que vas a tener muchas más posibilidades de gestión siempre y cuando no olvides que el centro es el ser humano. De acuerdo. El antropocentrismo, ahí el ser humano en la mitad, la gestión específica de estilos de vida, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad y obviamente ya atender al caso cuando ya está positivo, pues lo podemos gestionar, pero nos estamos regresando unos pasos atrás del proceso salud-enfermedad, pero estoy completamente convencido que esto va a beneficiar por los próximos años a todas las generaciones que vienen. Así es, Manu. Estamos en un año, yo creo que de los que más hemos tenido crecimiento en la parte de legislación para el oficio que nosotros tenemos. Y hay una resolución muy nueva este año que no quisiera que pasara desapercibido en este episodio que lo habláramos, porque sé bien que has estado exponiendo arduamente el tema y quisiera saber, como mi pregunta principal sobre este tema es, ¿qué opinión te merece esta resolución de nueva para los exámenes médico-ocupacionales?
¿Qué respaldo tenemos ahí los médicos que nos dedicamos a esta especialización? Y entre todas las conferencias que has dado, comités técnicos en los que has participado, quiero saber tu opinión sobre este tema en específico. Sí, me tocan ahí la agujita ya, Juli, con las Así es, preguntas. empezamos ya con el... Vamos ya con toda la carne al asador. Bueno, mira lo que yo pienso. Cuando nace la resolución 1843, que habla de evaluaciones médicas ocupacionales, yo tuve que leerla como 2 o 3 veces antes de responder alguna pregunta que es muy frecuente cuando sale una ley. Hey, ¿qué piensas? ¿Qué te parece sobre este tema? Y todos al WhatsApp. Hey, ¿ya viste eso? ¿A vos te cuadra esto? Total, ¿cierto? Y entonces empecé a tener los dos espectros. Uno que decía, no, eso no cambió nada, eso es lo mismo prácticamente. Otros que decían, sí hay unos cambios sustanciales. Y otros que decían, la vamos a demandar. Entonces, cuando nace esta resolución, que en mi tercera lectura sí me di cuenta que hubo unos cambios sustanciales en nuestra profesión. Y yo lo digo jocosamente, celebro que hay muchas victorias tempranas de esta especialización, precisamente para que las acciones que hagamos en las empresas, en las diferentes entidades donde tenemos que trabajar, en este momento en nuestro país, en EPS, ARL, Fondo de Pensiones y por supuesto empresa pública o privada, realmente sí se les da foco a los médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo. La resolución como tal resuelve muchas dudas que el país tenía. Y la mirada que tiene que tener esa resolución es que es transversal a muchos procesos de SST. Exactamente. Entonces, el primer acercamiento que tuve con ella fue llegar a la conclusión de decir, de pronto las personas que dicen que no hubo muchos cambios es porque en su experiencia propia no han conocido las otras orillas de trabajo, que es trabajar en un ARL, que es trabajar como calificador, que es trabajar como un perito en las entidades de la justicia, qué significa calificar para los fondos de pensiones o trabajar en las empresas o en las IPS, que son quienes más prestan estos servicios de evaluaciones médicas ocupacionales. Nosotros veníamos teniendo unas batallas técnicas y académicas con lo que podemos denominar el alcance que tienen los especialistas. Exacto. Nosotros, como médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, tenemos un alcance. O sea, yo no tengo ningún criterio técnico para decirle a un paciente, te recomiendo que cuando te vayan a operar te coloquen la platina de 8 milímetros y no la de 6. No tenemos esa competencia. Sí, zapatero a su zapato. Zapatero a su zapato, Juli, tal cual. Pero cuando tú te enfrentabas a las otras especialidades y venían hacia nosotros, ellos tenían unas consideraciones en el mundo del trabajo en donde empezaban a tener ciertos choques empresariales. Claro. Porque el ortopedista nunca ha ido a un proceso productivo. El anestesiólogo o el especialista en clínica del dolor no sabe y no ha estado dentro de una caldera y no conoce específicamente cuáles son los factores de riesgo. Entonces, veníamos trabajando uno de los temas en donde más impacta la resolución, que es el reintegro laboral, la reincorporación laboral, y veníamos en una batalla académica y técnica de entender quiénes eran los responsables reales de poder definir en el mundo del trabajo las formas en las que los trabajadores podrían volver a realizar una actividad funcional. Esta resolución resuelve eso, y yo celebro mucho eso para todos los que escuchan este podcast, para todos los que les encanta el mundo de la seguridad y salud en el trabajo y los que nos siguen con todo este tema de bienestar. Todo lo que venga por parte de las entidades que prestan estos servicios de salud se entienden como recomendaciones médico-terapéuticas, y eso tiene un trabajador que llevarlo a su vida extralaboral, reconocerlo, aplicarlo, y eso hace parte de su tratamiento y rehabilitación. Pero cuando hablamos del mundo laboral, es allí donde la figura del médico especialista en seguridad y salud en el trabajo es quien podrá filtrar, modificar, eliminar, sustituir todas las recomendaciones médico-terapéuticas o incluso validarlas en caso tal de que sean coherentes, pero es porque nosotros conocemos los procesos productivos. Claro que sí. Entonces, ese fue una de las grandes victorias, Juli. Contundentes. Contundentes porque lo hablaremos más adelante, y es entender
que los trabajadores, las empresas, las EPS, las ARLs, los fondos de pensiones, somos un ecosistema de la gestión del riesgo. Y como un ecosistema, la peor estrategia que pueden tener es simplemente hacer lo que a mí me toca, pero tienen que reconocer que eso impacta en todas las áreas adicionales. La 1843 tiene muchas cosas adicionales, otras que se convierten en las piedras en el zapato y de difícil implementación. Hablamos muchísimo de todo el tema de las evaluaciones ocupacionales y sus nuevos conceptos. Ya tenemos 7 evaluaciones médicas ocupacionales en nuestro país. Dentro de esas 7 evaluaciones, novedades, tenemos las evaluaciones por seguimiento y control, que son autónomas para que las empresas definan con sus médicos de empresa en qué momento hacer un seguimiento, un control a un trabajador. Y desde ese punto de vista es importante. Y cuando hablamos de incapacidades, ya queda establecido un mínimo, que es la evaluación post-incapacidad, que es todo trabajador que tenga 30 días de incapacidad. Queda un parágrafo muy bonito, yo lo utilizo muchísimo y es una recomendación grandísima que les dejo a todos los que están conectados con nosotros. Y es que cuando se habla de evaluaciones post-incapacidad hay un parágrafo chiquitito que dice: ojo que las empresas son autónomas en poder decidir antes de ese tiempo, dependiendo de sus necesidades, dependiendo de sus autoevaluaciones. Entonces, en la medida que una empresa es madura, se conoce y tiene datos para poder tomar decisiones, entonces podrán hacer evaluaciones post-incapacidad con otros criterios. El Ministerio de Trabajo entregó un criterio que se conoce como severidad, más 30 días en adelante, pero podemos hablar de un montón de criterios y las empresas allí son autónomas y requieren consultores muy buenos para pensar en frecuencia, para pensar en diagnósticos de interés, para pensar en repetitividad, en hiperconsulta, en multiconsulta. Entonces, desde ese punto de vista también resuelve ese escenario. Que tienen que tener claro realmente con la resolución, porque tendríamos que hacer horas y horas extensas de hablar solo de ella y no lo vamos a hacer. Sí, sí, vamos en muchas cosas prácticas de la resolución, pero pues es importante que te tires aquí los datos importantes, porque eso es lo que pues van a seguir. Espero yo que escuchen nuestros oyentes atentamente. Total, Juli, voy a dar son los datos. Exacto. Bien, con 1843 pasa otra cosa. En Colombia se hablaba de la ley que estaba antidiscriminatoria, y esa ley estaba desde el año 2021. Chicos, pilas, atentos todos con la selección de personal, puesto que las leyes relacionadas con la antidiscriminación ocupan 2 grandes condiciones en nuestro país: trabajadores VIH y mujeres. Mujeres en particular, las personas creen que esto es nuevo, esto viene desde el año 2021, en donde estamos hablando de que no es necesario en las entrevistas de procesos de selección preguntarle a las chicas cuál es su interés en sus capacidades reproductivas. Si lo tiene pensado, planeado en los próximos días. No tiene el más mínimo sentido, y celebro también que el ministerio se haya puesto en cintura toda esta situación. Y mucho cuidado con las pruebas de embarazo. Las pruebas de embarazo están prohibidas en nuestro país, excepto si el factor de riesgo pone en riesgo al binomio madre-hijo. Y que está explicado en algo nuevo que también trae, que es el perfil del cargo. Me encanta. Muy claro cuál es el riesgo pues al que te vas a exponer, que hace necesario de que se tenga que solicitar esta prueba sí o sí, y explicarlo muy bien. Ahí está el otro dato. Ese es el otro dato, claro. Tengan en cuenta que el perfil del cargo es el documento reina en donde esa empresa define cuáles son sus riesgos, sus efectos a la salud y cómo va a evitar que sus trabajadores se enfermen, y poner unos criterios de inclusión y de exclusión. No es que estoy violando el derecho al trabajo, estoy protegiendo el derecho a la salud. Otros truquitos con la resolución 1843, tengo un par más. Ojo con las pruebas relacionadas con psicofármacos, alcoholimetrías, perfil drogas y todo lo demás. Estamos esperando un concepto del ministerio en entender realmente qué está pasando con quien toma la prueba, puesto que allí hablan específicamente que son médicos especialistas en SST. Hay una brecha geográfica difícil de manejar, tanto por la cantidad de médicos que hay y por empresas que tienen procesos productivos en zonas muy alejadas del casco urbano principalmente.
Básicamente la resolución está en completa vigencia. Ya no hay opciones de decir que estamos en periodo de Ya un transición. 29 de octubre, ya. Correcto, el 29 de octubre se finalizó el periodo de transición que se había establecido por 6 meses. Y la invitación real es entender que esta resolución no solo está hablando de evaluaciones médicas ocupacionales. Esta resolución está impactando en su sistema de gestión, está impactando en el programa de reincorporación laboral, está impactando en el manejo del ausentismo, está impactando en los procesos de selección, talento humano, reclutamiento, gestión humana y por supuesto que también está impactando muchísimo en todo lo que tiene que ver con bienestar y estilos de vida, porque marca un hito en nuestro país, porque siempre hemos hablado de pausas activas y nos hemos enfocado único y exclusivamente al tema físico, y aquí lo deja estipulado que también vamos a hacer pausas activas mentales. Exacto. Es un gran respaldo también a esto que venimos trabajando desde el tema de la salud mental en el trabajo. Manu, ¿vos qué pensabas a un trabajador para qué le sirve saber de esta resolución? Porque es buena esta resolución para un trabajador. O sea, ya lo vemos desde la empresa, que lo explicaste muy bien. Para nosotros como especialistas, un trabajador, ¿por qué tendría que conocer esto? ¿Qué importancia tiene? Ok. Mira, Juli, es supremamente necesario que nosotros llevemos en la consulta que tenemos con nuestros pacientes esa necesidad de que ellos también se tienen que conectar a entender los cambios normativos del país. Lo que es ley en Colombia es ley en Colombia. Yo lo recuerdo que un gran amigo en Europa me decía, cuando yo viajo a América y voy a los congresos, los escucho mucho hablar de su actualización legislativa y cuando escucho el paneo de los asistentes, muchos dicen, no, no estamos de acuerdo. Y él me decía, se llama Carlos me decía, Manu, lo que hace que un país evolucione es que cuando se firma una ley, en todo el territorio nacional se tiene que dar por hecho. Entonces, partir de eso es entender que con los trabajadores, si a veces nos cuesta con las empresas, si a veces cuesta con nosotros los especialistas, que la curva de aprendizaje sea la más corta posible, pasa también que en nuestro país nos entregan una nueva norma y en 15 días otra. Entonces estamos entendiendo la primera y ya tenemos que ver otro frente de trabajo porque salió otra legislación. Pero al final del ejercicio los trabajadores hoy tienen que saber que ellos son parte activa de su proceso, ya tienen que entender y desaprender, que es una de las cosas más difíciles que nos cuesta a los seres humanos, que se tienen que permitir ser evaluados por parte de los médicos empresariales para que se tomen decisiones reales en su mundo del trabajo, puesto que antes ellos llegaban con un documento y decían, pues el especialista dijo que yo no podía hacer noches y no vuelvo a hacer más noches. Entonces ellos tienen que entender que esto es dinámico, ellos tienen que entender que de alguna manera son parte importante del proceso y que desde el año 2015 en Colombia se convirtieron en unos actores no solo relevantes, sino que ya tienen responsabilidades. Entonces un trabajador no puede hacerse el de la visión borrosa con estos temas, porque el hecho que desconozcas la norma no te exime de la responsabilidad que tienes. Y como les decía hace unos minutos, desde el año 2015 aparecen en los textos relacionados con SST que los trabajadores tienen responsabilidades. Eso es muy importante que lo sepan, puesto que de ahí se conectan, esa es una de mis más grandes habilidades, empezar a conectar conceptos. Desde ahí se conectan otros temas como las situaciones de abuso del derecho, los procesos disciplinarios. Qué bien que tocaste ese tema porque va el hecho de que vos no lo conozcas no significa que lo debes de cumplir, y ahí va ese tema de deberes y derechos y más de no caer en un abuso del derecho que por supuesto, que tiene unas consecuencias. Todos los días. Total, tienen consecuencias. Hay que ser muy cautos, Juli, porque lo vivimos día a día, en que hay algunos trabajadores que puedan tener ganancia secundaria o magnificación de síntomas. Pero cuando digo algunos trabajadores es que la visión de un especialista está enfocado en buscar el mejor resultado posible de su paciente. Pero de que los hay, los hay. Entonces, en este tipo de escenarios,
hay herramientas que se tienen hoy para proteger, y yo lo digo en clase, lo digo en conversaciones, lo digo con el grupo de la Sociedad de Medicina del Trabajo. El que está enfermito siempre lo vamos a cuidar. Claro. El que no, pues de alguna manera tenemos que hacernos otras preguntas diferentes, por qué está cometiendo este tipo de situaciones y haciendo unas alertas diferentes a las empresas. Esta es una especialidad que salva muchas vidas porque estamos dedicados a una y a un montón de personas que están en la empresa. Todos son importantes para nosotros. Algunos tienen, ya han desarrollado enfermedades, se han accidentado, otros no han pasado por ahí, pero es responsabilidad de nosotros como especialistas tenerlos a todos. Y ese foco de la prevención, esta resolución va muy encaminada también a esto, a los tiempos ya en que debe durar una consulta, una evaluación médico-ocupacional. Pienso yo que si viene muy estructurada, hay muchas cosas buenas, otras que están ahí en el tintero por resolver y discutir. Cuando vos vas a la empresa, las organizaciones que has tenido la oportunidad de llegar con tu consultoría, yo quisiera que entráramos acá a hablar de un tema que yo sé que lo llevas muy bien, ya son 18 años en tu ejercicio, es cómo se empieza a formar un médico especialista en medicina del trabajo, medicina laboral, en liderazgo. Cómo llevar esa información a un gerente de organización, porque también nos ha pasado a todos, cuando yo he empezado también no hay tiempo para mí, o habla en 2 minutos, o eso está muy costoso. ¿Qué experiencia tenés vos desde ahí? ¿Cómo forjar ese liderazgo? Quiero escuchar esa parte de tu historia. Bueno, mira Juli, el tema de disfrutarse el proceso, montarse en la ola y aceptar que vas conforme pasa el tiempo acumulando experiencia, es poder llegar a definir, lo hacía hace algunos meses atrás, llegar a definir la forma más natural de lo que es la empatía. Partamos del hecho de que trabajamos seres humanos para seres humanos. Entonces, en el sector servicio, la relación con las personas tiene una cantidad de matices, diferente de tú coger y vender un vaso. Es un producto y posiblemente te preocuparás por un servicio postventa y se acabó el proceso. Cuando estamos en el sector servicio hay un tema de relacionamiento, hay un tema de entender las necesidades, entender cuáles son los dolores que tienen las compañías y las empresas. La empatía te permite, conforme pasa el tiempo, ver más allá del sitio en donde tú estás. La primera situación valiosa que yo hoy puedo agradecer a lo que ha sucedido en mi vida laboral es poder haber conocido todos los actores del sistema de salud del país. Porque uno sabe en la teoría lo que hace un médico de EPS, un médico especialista en SST de EPS. Uno en la teoría sabe lo que hace el del administrador de riesgos laborales, del fondo de pensiones. Hablemos un poquito del sector público. Son unas empresas completamente diferentes, muy distintas. A nosotros no nos enseñan en la profesión a trabajar para el sector público. Las empresas privadas que entre ellas tienen convenios, el tema sindical es un tema supremamente valioso que un médico especialista en medicina laboral y de trabajo tiene que conocer. Y por supuesto que al final del ejercicio tú estás llenando una bolsa de estrategias. Porque para hablar de liderazgo, el punto de partida es que tú te autolideres. O sea, lo más importante. Es lo más importante. Para tú poder decir, vamos a llevar un proyecto y voy a estar con personas y voy a hacer que las personas vivan esta estrategia, lo primero y mi recomendación inicial es autolidérate. Ponte enfrente de un espejo y realmente mira qué es lo que está sucediendo allí y qué tanto te has gobernado conforme ha pasado el tiempo. En medio de la definición de empatía, que es meterle esas emociones humanas, y yo le sumaba un pedacito, una frase muy conocida de ponerse en los zapatos de otro. Yo le decía, póngase en los zapatos de otro y caminen un rato con los zapatos de otro, porque no es solo ponérselos,
caminen con esos zapatos. Eso hace que tú logres entender los diferentes lenguajes de las profesiones que están en órbita de la seguridad y salud en el trabajo. Porque yo no puedo llegar con este discurso a un gerente. Yo no puedo llegar con un discurso muy técnico a una persona que tiene un enfoque específico y al final del ejercicio es quien toma la decisión en la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, Juli, yo creo que puedo darles y contarles la experiencia, cómo me ha ido a mí y marcar ciertas pautas en el ejercicio. Excelente. Lo primero, es real que tú no puedas tener la cantidad de tiempo que tienes con otro colega en sentarte a debatir un caso. Con un gerente general, tú tienes que adquirir algunas habilidades que no nos enseñan a nosotros en nuestra profesión. ¿Qué vamos a hacer con los gerentes generales? ¿Qué vamos a hacer con los tomadores de decisiones? Primero tenemos que llegar a los datos de la empresa. Entonces ahí viene todo un tema de ética, de manejo de información confidencial, pero sobre todo de entender cuáles son las necesidades que ellos tienen. Y eso nos toca, digamos que, convertirlo o transformarlos en su lenguaje. Y yo ahí he aprendido un par de lenguajes que es con los que más trabajo, y uno se conoce como ROIs, que son los retornos objetivos después de la inversión, por su sigla en inglés, Return on Investment, y el otro se llama EBITDA, que son todos los beneficios después de que sale la amortización, los taxes, los impuestos y todo. Las empresas y el mundo corporativo se mide con esos dos. Entonces, lograr decirle tú a un gerente es que vamos a cambiar los elementos de protección personal y eso te va a costar tanto. Es una información cruda y que le falta el otro pedazo que él necesita saber. ¿Cómo voy a impactar y transformar cosas que a mí me duelen? ¿Qué le duele a una empresa? ¿Qué le duele a un gerente? La continuidad del negocio, el ausentismo laboral. Básicamente en productividad y ausencias están sus mayores trabajos. De estas cosas que estamos celebrando desde que estamos conversando, celebro también que desde el año 2016 en nuestro país existen datos colombianos. Entonces existe un centro, afortunadamente. Cuando yo estudié, Juli, me tocaba buscar literatura española o americana. Sí. Pero, por ejemplo, en Colombia ya tenemos, por intermedio del Centro de Estudios Sociales y Laborales, CESLA, de la Asociación Nacional de Empresarios, datos. Y desde el año 2016 conocemos cuál es la percepción de los empresarios en relación a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es fundamental. ¿Con quién te vas a reunir? Y tienes que entender su lenguaje. El objetivo de un médico que lidera, gestiona, o es el jefe, o está en función de todo un departamento de seguridad y salud en el trabajo, es que vean su área más allá de un cumplimiento legal. Y eso se tiene que ver con números y con resultados. Entonces, ¿qué les recomiendo también? Entonces, pilas con el lenguaje específico que vamos a tener con nuestro interlocutor. Si voy a hablar con un gerente, yo tengo que transformar mis datos en los números que él entiende y preparen esa reunión. Entender los otros profesionales que orbitan la seguridad y la salud en el trabajo hace que empieces a tener relacionamiento con higienistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, otros áreas como ingeniería industrial, y eso te permite reconocer sus necesidades. Ahora, la forma como envías el mensaje, ese vehículo, es la manera en la que tú puedes impactar positivamente a las personas. Y ahí me voy a conectar con tu pregunta de liderazgo. Primero, autolidérense. Segundo, el liderazgo no tiene una fórmula. El liderazgo, inclusive lo leía en algún momento porque cuesta mucho hablar de liderazgo sin tener una formación. A nosotros tampoco nos enseñan ni siquiera a dar malas noticias, que es una cosa que un médico frecuentemente tiene que hacer. Sí, claro, y justo a eso, yo creo que esta pregunta que yo te he hecho va mucho a ese tema, que es en lo que no nos formaron, No nos que formaron. finalmente cuando uno llega a ese relacionamiento organizacional, Total. el liderazgo o lo aprende o elige formarse Total. en algo que estás diciendo que
que voy mucho con eso es el estilo en que uno comunica. Total. Porque era como lo hablamos ahorita antes de Antes de empezar, empezar, o uno con una palabra o acaba todo o organiza me todo, encanta. pero eso sí tiene, es el secreto, digo yo, Total. de la poca experiencia que yo llevo. Ahora vos que ya llevas tanto tiempo de experiencia, bacano, bacano esa reflexión que Juli, haces sobre el liderazgo. Juli, es cierto que lo hablamos antes de empezar el podcast y es muy importante que lo tengamos en el radar. Eh, Nosotros, digamos que tenemos una falencia en el proceso formativo porque desde las humanidades, que era como antes mi papá se graduó como médico y él me decía, yo tenía clases de humanidades, en donde me enseñaban cómo relacionarme con las personas, cómo tener que dar malas noticias. Obvio, estoy hablando un montón de años atrás. Pero yo creo que en el ciclo que sucede con la humanidad, estamos rescatando eso porque la comunicación es la forma inmediata en la que tú te conectas o te desconectas con una persona. Entonces llega el punto de no solo reconocer su lenguaje, sino, voy a hacer algunas confesiones aquí, yo tuve que formarme como en programación neurolingüística como instructor de técnicas de coaching y rapport. Y lo hacía, no, ni siquiera era especialista, era médico general. O sea, yo sentía la necesidad de cómo frenar ese momento doloroso de una conversación y buscar siempre una solución positiva porque nos tocaba dar malas noticias. Claro. Tienes un diagnóstico de mal pronóstico, pasa esto, y lo recuerdo porque ni siquiera tenía en mente ser especialista en medicina laboral y del trabajo. Estoy hablando de médico general. Sí, y ahorita que hablas de eso, Medicina general. justo hablando con unos colegas hace unas semanas, llegamos a ese tema y es, vos te acordás de la primera vez que te tocó dar una No, mala noticia, no, cómo fue eso, y no. todos caíamos como que, o sea, No, fue fuerte to- porque, total, total. Porque a nosotros se nos dice no lloren, ¿cierto? Ustedes no se pueden quebrar porque son los médicos y yo creo que aquí tenemos tela para cortar un montón. sí, total, Porque también a veces el género masculino tampoco se le permite demostrar mucho sus emociones y den la noticia y yo lo viví en formación como médico general. Y les digo que fue de las experiencias más duras porque yo salí de la noticia a romperme en llanto encerrado. Entonces, desde ese punto de vista, a hoy nosotros tenemos una responsabilidad en la construcción de habilidades blandas que yo lo hice en su momento y recalco el hecho de que no fue para esta especialidad, fue algo que yo vibré y no sabía incluso en el momento por el cual lo estaba buscando, pero hoy sí sé por qué lo hice, porque ya tengo unas herramientas para poder afrontar casos de difícil pronóstico o casos de difícil reintegro o casos en donde todas las pruebas dicen que está bien, pero hay algo en esa persona que no le permite estar bien. ujú, Así las cosas, parte del liderazgo, después de autoliderarte y tener un gran gobierno sobre ti mismo, sucede el hecho de que tú tienes que tener y conocer el canal de comunicación de las personas. Hablaba justo en ese momento que ha sido de forma autodidacta, excepto el proceso de programación neurolingüística que tuve como por 2 años, y era entender que las personas tienen canales completamente diferentes de entender los mensajes. Algunos son visuales, algunos son kinestésicos, otros son auditivos. Y eso es necesario reconocerlo entre las personas porque tu objetivo como comunicador de una noticia es que el mensaje llegue de forma correcta a la persona con quien tú estás teniendo la interlocución. Si eso no llega, el problema no es de la persona. Fue tuyo que estás siendo el emisor del mensaje. de acuerdo. Entonces, imagínate decirle a todos los trabajadores de una organización es que se tienen que poner los elementos de protección personal porque si no nos van a sancionar.
a decirle, hey, los elementos de protección personal te están protegiendo a ti para que regreses sano a casa y puedas abrazar a tu esposa, a tus hijos, y que realmente conforme pase el tiempo no vayas a tener desenlaces difíciles de salud. Es el mismo mensaje, pero la forma cambia por completo. Construye completamente. Construye, exactamente. Entonces, forma de entenderlo. Eso es la construcción. Y la comunicación, para finalizar esa parte, Juli, tiene que tener un feedback. Si la comunicación, después de que tú la emites, no tuviste un espejo de retroalimentación, te estás perdiendo del 50% de lo que puedes aprender de cada momento que te relacionas con una persona. Las personas van a olvidar todo lo que tú le dijiste. Las personas van a olvidar todo cómo venías vestido. Las personas van a olvidar por completo cualquier mensaje o cualquier idea. Lo que nunca van a olvidar es... Dilo. Vas tú. Dilo, ¿cómo los hiciste sentir? ¿Cómo los hiciste sentir, Julián? Sí, exactamente. Y eso tiene mucho texto de fondo, tiene sistema límbico, tiene manera, es una forma en la que se adhiere a la memoria los conceptos y los aprendizajes. O sea, es un universo grandísimo, pero nunca van a olvidar realmente cómo los hiciste sentir. Así es, así es. Bueno, mano, vamos a hacer una pequeña pausa para el anunciante de este episodio. Este podcast es un producto de Somos Bienestar Laboral Consultoría. Sabemos que gestionar una empresa en Colombia implica mucho más que solo resultados. Debes cumplir múltiples y complejas obligaciones laborales, desde las nuevas legislaciones hasta la gestión integral del bienestar de tu equipo. Y es fácil sentirse abrumado. Por eso, Somos Bienestar Laboral Consultoría está aquí. Te ayudamos a transformar las obligaciones en oportunidades, desde asegurar el cumplimiento legal, como la gestión de seguridad y salud en el trabajo y la consultoría médico-laboral, hasta construir una cultura de bienestar, productividad y seguridad psicológica. No lo hagas solo, simplifica, cumple y eleva tu organización. Contáctanos, siempre lo hacemos desde el bienestar. Bueno, mano, esta conversación se ha tornado muy interesante. Así es. No quisiera yo dejar pasar ese momento para que hablemos también de algo histórico en legislación de este año, y es la Política Nacional de Salud Mental. ¿De qué va eso? ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo vamos los médicos del trabajo en este tema? ¿Y qué responsabilidad tienen las empresas frente a esto? Quisiera escuchar tu opinión frente a esto que también sucede este año. Correcto. Bien, con la Política Nacional de Salud Mental del país, nuevamente estamos justo este año rompiendo paradigmas. Nosotros venimos en un aumento de sintomatología, de diagnóstico y de atenciones específicas en patologías relacionadas con la esfera mental. Hay muchos factores alrededor de ello, y eso tiene que ver con la normalización que ya se logra tener en los diferentes países, y decir, hoy estoy bajito de nota y tengo derecho a sentir un espectro de ansiedad, depresión, temor y demás. Cuando hablamos de las patologías de la esfera mental, nosotros habíamos dejado circunscrito eso a las personas que podían consultar. Entonces accedían a cualquiera de las entidades que prestan los servicios de salud dependiendo de su origen. Entonces consultaba a las administradoras de riesgos laborales si era relacionado con un accidente de trabajo o con una enfermedad laboral, y consultaban a las EPS, a las entidades promotoras de los planes de beneficios, todo lo relacionado con patologías que no fueran del core del riesgo laboral. Pasa que con esta nueva legislación subimos un nivel. Listo. Entonces realmente entrega la sombrilla que tiene nuestro país, porque incluye y habla de la salud mental en toda la etapa del ciclo vital de las personas. Importantísimo. Importantísimo. Obviamente nosotros, por nuestra formación, nos enfocamos en el trabajador.
y entendemos que en el trabajador es una persona que tiene una relación contractual y en su mayoría de veces tiene mayoría de edad. Y aquí tendríamos que conectar la reforma laboral. Tenemos a veces niños y adolescentes que trabajan. Entonces nos quedamos con una pequeña porción porque estamos en el mundo del trabajo. Hay cosas valiosísimas que todos los oyentes del podcast tienen que estar conectados, y cuando hablamos de política nacional de salud mental, tácitamente, por ejemplo, el artículo 8 dice: hablemos de las instituciones educativas. Uy, pero por favor. Un tema impresionante. Sí. ¿Qué vamos a hacer en las instituciones educativas para promover la salud mental de nuestros niños y adolescentes y evitar conductas que atropellen o generen una barrera en la libre desarrollo y en la libre promoción de la salud mental de las personas? Entonces, como les digo, subimos un nivel en nuestro país y nos exige trabajar en diferentes sectores, puesto que también habla del sistema laboral en el artículo 9, y ahí van a darnos pautas específicas para los que trabajamos en el ámbito de las empresas y el corporativo y en el mundo del trabajo como tal. Pero uno de los grandes beneficios que tiene el Plan Nacional es cómo se enfocan los diferentes sectores de nuestro país. El sector educativo, hablan por allá en el artículo 15 de la importancia de también brindar ayuda a los padres de familia de los niños y adolescentes que tienen situaciones de salud mental en nuestro país. Entonces, siento que con esta ley estamos organizando la casa. Siento con esta nueva norma que lo que se siguen son los mecanismos en los que se va a poder acceder a todos estos beneficios y la implementación directa en el día a día. Habitualmente la forma de implementación, Juli, va enfocada en la norma. Entonces le van a exigir, ya sucedió con riesgos laborales, que se tenga un programa específico de pausas mentales para el mundo del trabajo. Las instituciones educativas, estoy seguro que tanto Mineducación como Minsalud y como Mintrabajo van a empezar a entregar a través de esta ley, que la mayoría de las veces entregan conceptos. Estamos esperando decretos de implementación, qué va a suceder y cómo lo van a hacer en el ámbito educativo, cómo lo van a hacer con los padres de familia, cómo lo van a hacer con el sector laboral adicional a ello, y por supuesto conectar los temas que siguen. Nuevos diagnósticos con el código CIE 11 que tenemos que estar implementando, nuevas situaciones con diagnósticos relacionados hoy que ya se incluirían en la forma de llegar a estos, como el síndrome de burnout, y desde ese punto de vista pues esperaríamos nuevos decretos. Ventajas: visión holística, en donde no solo la persona puede tener una alteración de la esfera mental cuando en su ciclo vital está enfocado en su trabajo. Y eso marca un hito, porque tocamos a la infancia y tocamos a la adolescencia como parte del ciclo vital que puede estar expuesto frecuentemente en este tipo de patologías. Excelente, porque va en todo el recorrer de la vida. O sea, entramos desde las instituciones educativas, que pienso yo que es el pilar fundamental, porque cuando hablamos de datos y nos vamos a revisar todo este tema de salud mental en infancia y adolescencia, los números empiezan a ser muy preocupantes ya desde la adolescencia. Total. Pues ahí el adolescente pues finalmente todavía no ha estado o ha incursionado en el mundo del trabajo. Importante eso que mencionas, lo decías ahorita, de integrar todo eso que nos llegó en legislación este año, pues más lo que ya tenemos, que la matriz legal de nuestra especialización es bastante amplia. Lo cual es bastante positivo, pero se ve ahora que ya hay, pues por lo que digo, más interés, y que conocemos esos datos de que nos vamos con fuerza a esa implementación. Que ya no es solo quedarnos así existe y, correcto, y ya. ¿Cómo empezamos en la organización con esto? ¿Qué recomendabas a esas pequeñas organizaciones que en gran parte nos escuchan? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Vos qué les dirías de esta política? ¿Cómo la vamos a implementar? Y pues los beneficios también que trae esto. Ya mencionabas uno es
darle la importancia a estos nuevos diagnósticos que van llegando ya codificados incluso ya en el CIE-11, que se empiezan a ver. ¿Por dónde empezamos, mano? ¿Qué recomendación? Claro, mira, a veces es frecuente decir, no, es que eso para las pequeñas empresas, es que como ustedes trabajan solo en empresas grandes, no. Todas las empresas tienen datos, todas las empresas tienen información. Y desde un punto de vista, hay algunas entradas de datos que ya tienen. Lo que nos cuesta a veces es la interpretación de ellos. Entonces, ¿qué va a suceder en el sector de pequeñas empresas? Primero que todo, cualquier empresa, por muy chiquitita que sea, tiene control y sabe de qué se está enfermando sus trabajadores. Entonces no es que como son empresas de 2.000 trabajadores tienen un software, pues yo les garantizo a todos que así sea una empresa de 15 trabajadores, saben de qué se enferman sus trabajadores. ¿Cuál es la situación aquí? La situación es que no nos enseñan a ir a otras áreas. Entonces, nosotros como médicos o las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo, les llega el momento de ir a tocarle la puerta a los departamentos de nómina, los departamentos de gestión humana y conectarse incluso con los comités de convivencia laboral o incluso también simplemente hacer círculos de seguridad por departamentos y áreas. ¿Cómo se sienten? ¿Qué han pasado? ¿Por qué lo digo? Porque si es una barrera que digan que las pymes tienen pocas oportunidades y yo esa barrera la destruyo por completo porque por muy chiquitita que sea, como mínimo el departamento de SCT, así sea en un cuaderno, así sea en un Excel, sabe por medio de las incapacidades que le llevan, de qué se están incapacitando sus trabajadores. Esa es una de las puertas de entrada más inmediatas que se tienen, porque obviamente con el análisis que puedes hacer allí, de frecuencia, de severidad, de diagnósticos de interés, vas a poder hacer trabajo focalizado, Juli. ¿Qué es trabajo focalizado? Yo he tenido muchos casos en donde la alerta que trae la empresa es, durante este mes llevas 6 incapacidades y todas esas 6 incapacidades de a 2 días y esas 6 incapacidades son 2 diagnósticos completamente diferentes. Llegar el momento en que tú te sientes con esa persona y le puedes decir, ¿está todo bien? O sea, son 6 incapacidades, 6 diagnósticos diferentes y llegar a hacer esas preguntas. Ese pedazo de la comunicación donde recibes tu feedback te dicen, no estamos bien en casa. Y allí logras entender cómo el ser humano empieza a buscar rutas de escape por sensaciones y situaciones que todos estamos en posibilidad de que nos sucedan, sí, pero que no llegamos a preguntarlas. De acuerdo. No las preguntamos. Ahora, si no vamos al ámbito obligatorio y normativo, pues hay baterías de riesgo psicosocial y desde ese punto de vista vas a tener información con ellos, pero estamos llevando la madurez de las empresas a que existan canales de comunicación en cómo te sientes hoy, qué está sucediendo hoy en casa, todo está bien, porque esa información a veces se escatima y es una información que viene de la mejor fuente y es de la persona que en algún momento estás teniendo como un caso positivo de salud. Sí, de acuerdo. Y eso que mencionas va a dos cosas que yo creo que he abordado mucho en este podcast. Y la primera pregunta es, ¿cuál es su dolor? Total. Y la otra es, no suponga. Total. No se la pase haciendo suposiciones. O sea, ya aquí que entramos en este tema, lo hablaste muy bien, la comunicación. Total. Hombre, llegue y pregunte, ¿cuál es su dolor? ¿Cuál es su dolor? ¿Y qué vamos a hacer con eso, cierto? Que de eso se trata, de proponer, de hacerlo distinto. Total, y hacerlo a él partícipe, Julio. Claro. Porque es que a veces tú te das cuenta que tiene los mejores medicamentos, tiene el mejor seguimiento, tiene la mejor rehabilitación y hay un pendiente. Y hasta que logra, y esa es la verdadera relación médico-paciente, ese vínculo que no tiene ningún distractor y tú puedes tener la totalidad de confianza de decir, es que lo que pasa es que yo creo que este accidente de trabajo fue por culpa de una zona que no tenía todas las medidas y por eso me siento en contradicción con la empresa. Es decir, todo lo que te estás perdiendo de conocer
todas las observaciones que la fuente principal del dato, que es el trabajador, te pueda dar. Y darte cuenta que cuando llegas a impactar ese punto, cambia por completo la dinámica. Y tú lo que haces es un caso de salud, que lo vuelvan a ver. Es que hay que reubicarlo, es que no sabemos qué hacer con él. Y empieza ya a llevárselo a la más fácil, que es, no quiere trabajar. ¿Cuántos años en esa bola de nieve? No, total. Y a veces trabajadores te dicen, Doc, yo le debo todo lo que tengo a esta empresa. Pero, justo cuando digan pero, es ahí donde tenemos que tener todos nuestros 5 sentidos abiertos. ¿Pero qué? Es que no me gustó la forma en la que mi jefe me abordó y me hizo un proceso disciplinario porque dijo que la productividad que yo tenía era 10 piezas por debajo del estándar. Cosas tan sencillas. Es que estamos trabajando con seres humanos y para seres humanos. Las pymes tienen todas las estrategias. Obviamente no hay una fórmula. Aquí obviamente se hacen trajes a la medida. Hay algunas metodologías con las que trabajamos, modelos estrella, metodologías europeas, pero al final uno termina siendo un traje a la medida porque es la necesidad específica del caso. La salud mental en las empresas no se logra mejorar hasta que tú no tengas una conversación sana con las personas y tengas ese feedback. No lo vas a hacer. Tú estás aportándole una tercera parte del día a ese trabajador. El trabajo tiene 2/3 partes del día en otras funciones. Si bien no es nuestra responsabilidad gestionarla, sí es nuestra responsabilidad por lo menos darle toda la tranquilidad y preguntarle si eso está bien. Claro. Porque el ser humano, nosotros no nos cambiamos el chip. Vengo para el podcast, entonces ya dejo de ser médico laboral y me pongo el chip podcast. No. Sí. O voy a trabajar, entonces no me interesa que no tengo plata para pagar el arriendo. O sea... Estamos viviendo y en la vida hacemos todo lo que incluye vivir y dentro de eso está trabajar. El trabajar, completamente de acuerdo. Entonces ahí van uno de los temas que en la intervención, en el trabajo operativo de un consultor, te obliga a hacer ese tipo de preguntas, pero vas a encontrar los mejores resultados y sobre todo el éxito de la gestión del caso. El éxito de la gestión del caso. Pues Manu, pudiéramos hablar mucho más, estas conversaciones son muy interesantes. Quisiera ir cerrando este episodio con una parte que le doy mucho valor y es esos consejos prácticos que vienen desde la experiencia. Okay. Y quisiera que empezáramos por tus estudiantes, los que hemos sido tus alumnos y también colegas. ¿Qué consejo práctico hoy hay para una persona que se está formando para ser médico especialista en salud ocupacional y para los que ya estamos en función? Ok, bueno, mira, llegar a esta especialidad, las nuevas cohortes, hoy sí podrán decir es que me gusta y he conocido por parte de mi trabajo o por correos que me han enviado los médicos laborales, me gusta lo que hacen y estoy en vocación. Yo creo que para todos los que están en formación, tanto médicos como no médicos, quiero que entiendan que gestionar la seguridad y la salud en el trabajo nace de, primero, entender que estamos trabajando para personas. Lo único que está cambiando es que nosotros estamos enfocados en todo un proceso productivo, en todos unos factores de riesgos, pero el punto de partida es siempre poner a las personas en el centro. Y el modelo antropocentrista, en donde siempre y cuando sigan teniendo a las personas justo allí en la mitad, cualquier situación que orbite a esa persona, empecemos por una catastrófica COVID, no les va a permitir perder su foco, que es la gestión de las personas. Así que todo aquel que esté en formación se les va a exigir técnicamente a encontrar soluciones. Es muy frecuente que salga de mi boca el hecho de que todos los que son especialistas en SST son los últimos que se pueden permitir tirar la toalla. Incluso a algunos les digo, no te permito que tires la toalla. Tienes que buscar soluciones porque ese es el verdadero core de lo que hace nuestra especialidad.
Por último, para ellos, el proceso de aprendizaje no puede ser individual. Aprendí hoy de higiene y me cambio el chip y ahora voy a aprender de ergonomía y me quito el chip y ahora voy a aprender. Es eso, realmente en el proceso de aprendizaje, el que más logra hacer integraciones de conceptos, y eso no lo van a encontrar en ninguna ley, porque cada ley es tácita y específica, cada concepto y cada aprendizaje es tácito y específico, pero quien más logra hacer integraciones va a tener mayores posibilidades de encontrar soluciones. Manu, muchas gracias por haber estado en el podcast Somos Bienestar Laboral. Valoro esta conversación, te agradezco mucho realmente tu disposición y todo eso que nos contaste en este episodio. Juli, muchísimas gracias a ti, a Bienestar Laboral, a todos los oyentes. Yo encantado, aquí nos podemos quedar un montón de tiempo, pero feliz de haber compartido con ustedes y poderles dar un poquitito de lo que he aprendido y sigo aprendiendo en esta hermosa labor. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por haber escuchado este episodio. Recuerden que este podcast es un producto de Somos Bienestar Laboral Consultoría. Nos vemos en la próxima. Gracias. Sabemos que gestionar una empresa en Colombia implica mucho más que solo resultados. Debes cumplir múltiples y complejas obligaciones laborales, desde las nuevas legislaciones hasta la gestión integral del bienestar de tu equipo. Y es fácil sentirse abrumado. Por eso, Somos Bienestar Laboral Consultoría está aquí. Te ayudamos a transformar las obligaciones en oportunidades, desde asegurar el cumplimiento legal, como la gestión de seguridad y salud en el trabajo y la consultoría médico-laboral, hasta construir una cultura de bienestar, productividad y seguridad psicológica. No lo hagas solo, simplifica, cumple y eleva tu organización. Contáctanos, siempre lo hacemos desde el bienestar.